Esta noche, hermanos. Amén. Muy bien. Muy bien, esta noche vamos a abrir la Biblia a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y vean lo que la palabra de Dios nos enseña esta noche, el apóstol Pablo, diciéndonos dos verdades tremendas para cada uno de nosotros. Habla de dos cosas muy importantes. Habla de nuestra vida antes de conocer a Cristo y habla también de nuestra vida después de conocer a Jesucristo. Y leamos juntos este interesante pasaje que nos presenta el apóstol Pablo esta noche. Muy bien, ¿está conmigo, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios 3 veces así en voz alta. Es un pasaje muy famoso, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Vamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 veces más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son ustedes, pero así en voz alta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dos cosas importantísimas nos habla el apóstol Pablo acerca de la vida cristiana esta noche. Nos habla de un antes y nos habla de un después. Pablo comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí viene lo que Pablo quiere definir. Pablo está diciendo, las cosas viejas pasaron, y he aquí que dice Pablo, todas son hechas nuevas. Hablemos primero del término de lo que Pablo está diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Si usted nota en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, una de las frases, hermanos, favoritas del apóstol Pablo, en todos sus escritos, que usted va a leer en todas las epístolas paulinas, excepto en 2 Tesalonicenses, usted va a leer siempre esta frase en Cristo Jesús, en Cristo o en el Señor Jesucristo. Si usted es una persona detallista de la lectura de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo nunca usa en sus epístolas el término Jesús. Nunca usa el término Jesús. Siempre en sus epístolas usa en Cristo Jesús o en el Señor Jesucristo, pero nunca solamente la palabra o el nombre Jesús. Y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo siempre está en todas las epístolas, menos en 2 Tesalonicenses, diciendo en Cristo Jesús o en Cristo Jesús o en Cristo? Pero nunca usa separado el nombre en Cristo Jesús con el nombre solamente Jesús. Porque el apóstol Pablo era un creyente, hermanos, determinante en cuanto a quién era el Señor Jesucristo. La palabra o el nombre Jesús nos habla solamente de su nombre ligado a lo terrenal, basado en la línea de María como su madre. Simplemente Jesús nos hace referencia al nombre histórico del Señor Jesucristo. Pero cuando el apóstol Pablo menciona a Cristo Jesús y une las dos cosas, la palabra Cristo significa ungido. Significa ungido. Y cuando Pablo une Cristo Jesús, está diciendo el ungido de Jehová salva. Pero si usted es curioso de la Biblia, en las epístolas nunca, en ninguna introducción, en ninguna salutación, el apóstol menciona separadamente el nombre Jesús. Siempre está diciendo Pablo, en Cristo Jesús o en el Señor Jesucristo.
porque es el término, hermanos, que habla acerca de su humanidad, el término Jesús. Pero el término Cristo nos habla de su glorificación, nos habla de que es un nombre divino, nos habla de una naturaleza divina que encierra toda la deidad de Dios. El término Cristo, Cristo. Y si usted nota, en todas las epístolas el apóstol Pablo siempre va a mencionar en Cristo Jesús, o en Cristo, o en Jesucristo, o en el Señor, pero nunca usa la frase en Jesús, porque esta frase, como dije, tiene que ver simplemente con la humanidad del Señor Jesús. Pero el término Cristo tiene que ver con la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora Pablo está diciendo que, de modo que, si alguno está en ¿quién? Si alguno está en Cristo. Note usted que Pablo no está diciendo si alguno está en una iglesia, si alguno está en una determinada religión, si alguno está en alguna determinada filosofía de vida, o si alguno está, por ejemplo, en alguna secta, o si alguno está en algún personaje histórico simplemente terrenal. No, Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. No en la religión, no en la iglesia, no en los caminos de una persona humana, sino en Cristo. Si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Nuestra vida antes de conocer a Cristo era una vida dominada por nuestros instintos, era una vida dominada por nuestra propia naturaleza humana carnal, por nuestra propia naturaleza humana caída procedente del primer Adán en el Antiguo Testamento, según el libro de Génesis. El primer Adán vino y pecó y destruyó, en un sentido distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Pero ¿para qué apareció el segundo Adán? El segundo Adán apareció para conformarnos una vez más a la imagen de nuestro Dios en Cristo Jesús. Qué importante era para Pablo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mis hermanos, nuestra posición es en Cristo Jesús. Por eso es que, ¿por qué Jesús, cuando dio, por ejemplo, el modelo acerca de la oración, cómo dijo Jesús? Dijo que pidiéramos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Él. ¿Por qué tenemos que pedir en el nombre de Él? Porque en el nombre de Él son todas las cosas. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo o Cristo es la imagen del Dios invisible. En Cristo se encierra toda la deidad, toda la divinidad, y Pablo es un amante de este término. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No en la iglesia, no en la religión, no en una filosofía, sino en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Volviendo a la pregunta, ¿cómo era nuestra vida antes? Era dominada por nuestros instintos, dominada por nuestros placeres, dominada por nuestra propia naturaleza, dominada por nuestros propios sentidos. Hermanos, esa era nuestra vida. Pero la Biblia dice que esas cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas ¿qué? Hechas nuevas. Cuando hablamos de que todas son hechas nuevas, nos damos cuenta, hermanos, de que ahora no podemos pensar ni ser dominados por nuestra naturaleza anterior. Lo que tenemos que hacer es adoptar esa nueva naturaleza y esa nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Déjeme decir algo muy importante esta noche. Nuestra condición antes de venir a Cristo era una condición de perdición. Era una condición alejada de Dios. Pero, ¿qué tenemos ahora en Cristo? En Cristo Jesús, hoy tenemos una nueva posición. Entonces, si estamos aquí esta noche, no es por nuestra condición, sino por nuestra posición que tenemos en Cristo.
Mi condición antes era una condición de condenación, de perdición, una condición de ser arrastrado por mis propios instintos y placeres terrenales, pero ahora tengo una posición diferente. Estamos aquí no por nuestra condición, sino por nuestra posición que tenemos en ¿quién? Que tenemos en Cristo. Esa posición que tenemos en Cristo nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha dado salvación, nos ha dado esperanza, ha cambiado nuestros hábitos, nos ha dado una nueva manera de vivir, nos ha dado un nuevo futuro, nos ha dado un nuevo presente, nos ha dado grandísimas promesas. ¿Por qué? Porque tenemos una posición en Cristo Jesús. Hermanos, desde nuestra condición no estaríamos aquí. De mi condición como persona humana, terrenal, guiada por mis instintos, yo no estaría aquí esta noche. Estoy aquí por la posición que tengo en Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes. Desde mi condición, yo no estaría aquí. ¿Por qué no estaría aquí? Porque soy pecador, porque vengo con una naturaleza pecaminosa, porque mi vida ha sido guiada por mis propios instintos y pensamientos. Esa es desde mi condición. Pero desde mi posición en Cristo, ahora que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa es la posición que yo tengo en Cristo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y no solamente eso. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Desde mi condición, imposible que yo tenga comunión con Dios, pero desde mi posición en Cristo, ahora yo puedo tener comunión con el Señor, porque hoy que soy nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Para continuar con esto, la iglesia o las iglesias a las cuales Pablo escribió también eran iglesias que estaban en Cristo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:1, si usted nota la introducción, el apóstol dice, la iglesia en Tesalónica dice, en Dios y Padre, ¿y en quién? Y en el Señor Jesucristo. En Gálatas 1:22, la Biblia dice, las iglesias en Judea también eran ¿de dónde? Eran en Cristo. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es que todo lo que hacemos en la iglesia, las iglesias son en Cristo. No son en la religión, no son en la filosofía, no son en normas de conducta moral, son en Cristo. Las iglesias son en Cristo Jesús. Y si las iglesias son en Cristo Jesús, también los creyentes somos en Cristo. Hermanos, qué interesante lo que Pablo dice, por ejemplo, Filipenses 1:1. Nótenlo o veámoslo aquí en la pantalla, para que vea usted lo que Pablo dice acerca también de los creyentes en Cristo. Y usted lo va a ver en todas las introducciones de Pablo, en Cristo Jesús o en el Señor Jesucristo. Mire, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mire lo que dice versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, ¿y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Vayámonos al 4:21, hermano Pedro, capítulo 4, versículo 21. Y mira lo que está diciendo también el apóstol Pablo en el 4:21, Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos, ¿en quién? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 2. Para que usted se dé cuenta cómo Pablo habla de que las iglesias y nosotros los creyentes somos en Cristo Jesús. Miren Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos, ¿en quién? En Cristo, que están en Colosia, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, ¿y qué dice la Biblia? Y del Señor Jesucristo. Miren,
Ahí en Filipenses 2:29,